Hola, ¿cómo están? Yo muy bien. En la previa de mi cumple, 70. Y ya recibí mi primer regalo. Un diccionario griego clásico español. Bueno, para mí que despuntó el vicio de la filosofía. Hermoso regalo. Hoy les quiero, quizás ya terminando estos videos sobre el libro de von Feuerbach, Caspar Hauser, ejemplo de un crimen contra la vida interior del hombre, hacer una semblanza de Caspar, que nos ha quedado medio relegado y tenemos mucho material sobre él. Porque es difícil dar cuenta de esta persona que, bueno, tendemos a llamar personaje, pero que fue un ser humano de carne y hueso, que tuvo un destino, como bien se pensó en ese tiempo, prácticamente único. Y tenemos mucho material para eso. Tenemos el material, bueno, el mismo libro que estamos viendo, de von Feuerbach, que lo conoció, lo trató y lo quiso mucho. Tenemos un libro muy, muy bueno del profesor Daumer, el profesor ese de colegio secundario, que, bueno, un poco lo adoptó también y convivió con él y con su familia, a tal punto que Caspar, que jamás había conocido, no digo a su madre, a una madre, llamaba madre a la madre de Daumer. Bueno, ahí nos da una crónica muy próxima de esta persona, muy sentida, que recordemos, vivió apenas menos de 5 años una vez que apareció en Nuremberg, como él dice, habiendo nacido al mundo. O sea que pasó los anteriores 17 años de su vida sometido a estas condiciones tan raras, de las que voy a comentar un poco más. Bueno, Caspar lamentablemente había sufrido ya un atentado fracasado, pero que casi le cuesta la vida, y finalmente sucumbió a otro. Debo decir que nunca, no solo se pudo atrapar a las personas, esto no salió de la ciudad de Nuremberg, ni del entorno de Caspar, ni del entorno de la ciudad, que lo tenía como un personaje querible, sino que fueron claramente atentados, lamentablemente el segundo exitoso. Ahora, tanto esos actos criminales como los que padeció durante 17 años de su vida, podríamos decir, más su extraña aparición, que en realidad podemos llamarla abandono, nunca se supo hasta el día de hoy, a pesar de que todo eso en su momento fue objeto de una investigación policial, judicial, etc. ¿Quiénes le hicieron esto? ¿Quiénes fueron? Mucho menos por qué el someterlo a condiciones tan extrañas, no solo de burlar, digamos, su identidad o falsearla o borrarla, sino al mismo tiempo podría haber sido criado en la ignorancia, en una familia, no sé, de campesinos. No, someterlo a estas condiciones que llamaríamos realmente únicas. Pero tenemos un material que en esta edición está incluido, que es realmente fantástico y que es su autobiografía. Porque Caspar, que apenas podía delinear su nombre y algunas pocas palabras en un aprendizaje un tanto estrambótico de la escritura, llegó a escribir, llegó a expresarse mucho mejor, obviamente, de cuando apareció, y pudo esbozar una autobiografía. Esa autobiografía que él escribe toma desde las condiciones en las que recuerda haber vivido,
hasta el momento de su aparición y los primeros días. Y comienza diciendo, principios de noviembre de 1828, esta historia de Caspar Heuser la quiero contar yo mismo, de cómo vivía en la prisión, y describo cómo se veía y todo lo que tenía ahí adentro conmigo. La prisión tenía de grande 6 o 7 zapatos y de ancho 4 zapatos, y así sigue a lo largo de 4 o 5 páginas que son realmente desgarradoras. Caspar, que desarrolló mucho pensando en la condición en la que venía, a la que había sido sometido, pudo relatar muchas cosas y pudo, por ejemplo, llamar prisión al lugar donde estaba, cosa que al principio no hacía. Pero tenemos que ubicarnos en el exotismo de esa supuesta crianza. Y, por ejemplo, un rasgo es que se ve cuando él escribe que tiene un tema con la conjugación de los verbos. Entonces los utiliza como yo tener, yo comer, yo decir, un poco así. Y también alguna cuestión que no llega a poder desarrollar muy bien, ni siquiera, por ejemplo, el tiempo pasado, el presente y el futuro. Pero esto es apenas un rasgo de los muchísimos que podemos comentar y que fueron tan sorprendentes. El más notable, que yo ya lo comenté, es que Caspar tenía una enorme dificultad para caminar. No era un problema físico, digamos, originario, pero si pensamos que, como él mismo cuenta, fue sometido a una condición no solo de no moverse mucho, y mucho menos salir del sótano en el que estaba, sino que solo cuando se decidió, y nadie sabe por qué, sacarlo al mundo, nadie sabía de su existencia, por supuesto, recién ahí, como él mismo cuenta, el hombre que me cuidaba, que ni nombre tiene, para él tampoco, bueno, de una manera muy fuerte, muy ruda, lo para, lo pone contra la pared, le enseña a caminar. Tenía 17 años, podría haber caminado mucho antes, por supuesto. Y todo esto de una manera un tanto espeluznante. Y esa dificultad la conservó siempre, más allá de que él logró malamente adecuarse a caminar. Nunca largas distancias y siempre de una manera un poco rara. Pero bueno, consideremos las condiciones en las que estuvo sometido, más bien es un milagro que caminara. Sí, y este es un dato interesante, llegó a ser un muy buen jinete. Y les comento esto porque las únicas juguetes que Caspar tenía a su disposición eran unos caballitos de madera que él limpiaba, le ponía unas cintas. Es increíble como él cuenta, me despertaba, comía, dormía, aprendía esto, muy rudimentario, hacer sus necesidades, y después limpiaba los caballitos, que él no sabía que se llamaban caballos ni siquiera, y los lustraba, les daba de comer, y él, hasta que salió al mundo y bastante después, efectivamente creía que comían y bebían. Es muy difícil ubicarse de esta manera para cualquiera de nosotros, porque no solo fue sometido a condiciones que podríamos decir, bueno, de poco estímulo o un poco duras, no, a condiciones completamente exóticas. De hecho, como él dice, y es desolador, yo no sabía lo que era madre, no sabía lo que era familia. Pensemos eso. Ni siquiera veía de frente al hombre que lo cuidaba. Tenían una mecánica que era que él, al despertar, se encontraba siempre con una jarra de agua y pan. Todo lo que le daban. Nunca le dieron otra cosa. Realmente es un milagro cómo vivió.
tenía, bueno, idea, llamémoslo así, de que el agua aparecía. Ni siquiera comprendía ni podía comprender que alguien colocaba agua en una jarra. Y amanecía limpio, cambiado, vestido de una manera muy rústica, pero él no tenía registro de eso porque aparentemente lo dormían. Esto se supo porque, un poco por lo que él contó de su viaje hasta su aparición, y otro poco porque tenía una sensibilidad extrema. Imagínense a alguien que solo bebe agua y pan, y una vez se sospechó por su relato que podía ser, bueno, vamos a decir así, inducido al sueño, probablemente, muy probablemente con tintura de opio, que era algo usual entonces utilizar, porque una vez hicieron una prueba de ponerle una mínima gota de tintura de opio en un vaso de agua y él lo sintió y lo recordó. Pero además, por su relato, evidentemente, cuando se hacían maniobras como cambiarlo o otras de ese estilo, limpiar su repugnante lugar, no lo registraba. Solo era una sucesión de dormir, despertar, el agua, comer, el caballito, el hombre que venía pero que él nunca veía, realmente espeluznante. Bueno, cuando Caspar es dejado en la entrada de la ciudad de Nuremberg con una carta, ya le dije, dirigida al capitán de caballería, bueno, esa es una situación que para él fue terrorífica, quizás en una medida que nos cueste concebir. Terrorífica porque era la primera vez en un viaje muy raro que apenas pudo describir, dormir, despertar, tirarse en el suelo, seguir, caminar, los dolores, que antes nunca había tenido dolores, y los espantosos dolores que le ocasionaba apenas dar unos pasos. Bueno, en medio de todo eso es dejado solo con esa carta rarísima y un rosario puesto y eso en la mano, hasta, le dijo el hombre, que aparezca alguien como vos. Otro ser humano, fue un niño el primero que apareció, que él jamás había visto otro ser humano, ni siquiera, mirada con mirada, su carcelero, algo que puede darse aún en una situación horrible en que uno tenga un carcelero. Siempre era por atrás. Y a último momento, cuando él se decidió su libertad, le acercaron, el hombre que lo cuidaba, un trozo de papel, una hoja de papel, un lápiz, y guiándole la mano, le enseñó a escribir: este es tu nombre. Primera vez que él mismo lo escuchaba, Caspar Heuser. Lo aprendió. Bueno, le costó, pero lo aprendió. Le decía el otro: te voy a dar más caballos. Bueno, un poco lo engatusaba, digamos así. Así como aprendió brutalmente a caminar, pero sin ninguna práctica después. Eso ya había dejado una marca en su cuerpo, que nunca se le fue. Y emergió en esta condición tan rara al mundo. Y vamos a ver un poquito de esa aventura. Ahora les comento en el próximo video para dar cuenta un poco más de su personalidad. Enseguida continuamos.